Muy buenas noches, mi nombre es Eri Junior Estrada Samaniego, soy estudiante de Derecho y bienvenido a mi canal de Disonancia, Vida y Pensamiento. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de Introducción al Derecho, Aproximaciones Marginales. Y el tema en específico es las vertientes de la ciencia jurídica, en un sentido abstracto genérico. Nos vamos a encargar de las partes específicas. Así que quédate hasta el final porque hoy te prometo que vamos a compartir información muy relevante. Ya, sin dilación, comencemos. La ciencia jurídica en los últimos tiempos ha recibido cuantioso estudio por parte de los peritos en la temática. La ciencia jurídica ha adquirido una agrupación de científicos que le intentan insuflar esa categoría de ciencia. Estamos buscando que el derecho adquiera un nivel superior en la jerarquía nociológica. Queremos que obtenga un conocimiento más certero. Ahora vamos a ver las dificultades para que arribe a esa posición privilegiada. Ha habido mucho debate sobre el objeto de la ciencia jurídica. En sí existieron ramas científicas en las que este objeto o esta discusión nunca se presentó, a saber, la botánica, la física, ciencias naturales. No se encontró mucha polémica al respecto. Con la ciencia jurídica sucede todo lo contrario. Cada autor tiene una posición diferente, muchas veces es personal, pero al fin y al cabo todas las opiniones se respetan, y más si proviene de mentes tan preclaras de estos juristas tan reconocidos. Pero existieron grupos en los que este objeto era relativo y se llegó a un consenso, como en la psicología y en la sociología. Más en el derecho no nos hemos puesto de acuerdo acerca de la naturaleza o el objeto de su estudio, o si el derecho también debe adquirir el carácter de ciencia. Está en discusión y vamos a ver o realizar una aproximación desde un margen. En sí, el concepto de ciencia, como vemos en los cursos de método de investigación, ha venido evolucionando, y si hacemos un análisis cronológico, vemos que en distintos estadios de la historia han devenido diferentes concepciones semánticas. En la Edad Antigua, la ciencia prácticamente abarcaba todo, era omnicomprensiva, omnipotente. En la Edad Media comenzó a limitarse la situación, ya que estaban entrando a la era moderna, que la apertura prácticamente de Descartes, y nos dice que la ciencia es un instrumento preciso con el cual el hombre se va a apoderar de la naturaleza, del mundo, de la causalidad. Una definición actual de la ciencia, vamos a citar al señor Hamner, es la siguiente. Podemos definir a la ciencia como un conjunto sistemático de conocimientos metódicamente adquiridos y críticamente comprobados sobre un determinado aspecto de la realidad. De esta manera, podemos deducir ciertas características de esta definición. Está organizado formando un cuerpo ordenado o sistema de conocimientos. Tiene una estructura, un andamiaje bien delimitado, una característica esencial de la ciencia. Ha sido adquirida por una metodología. Siempre se estructura el camino o las reglas del método a seguir para arribar a una ciencia. Si queremos que el derecho tenga una ciencia, hay que aplicar cierta metodología. Y que la certeza de lo que busca demostrar tiene que estar 100% comprobada. Debe verificarse con los datos ónticos de la realidad. La ciencia versa sobre la naturaleza y nos promete apropiarnos de sus conceptos, de sus funcionalidades. Promete ser útil a la vida humana. Es prácticamente una delimitación del concepto de ciencia y en qué nos podría servir si queremos que el derecho adquiera dicha categoría. ¿Por qué el derecho no adquiere la categoría de ciencia? Bueno, pues existen una múltiple tipología de las ciencias.
Ah, hay una ciencia que se decanta por el estudio de los objetos ideales, ya sea la lógica, la matemática, entre otras, ¿no? También existen las que estudian los objetos reales, ya sea las ciencias naturales, la mecánica, la química, la botánica, etc. El ámbito problemático es cuando arribamos a las ciencias culturales, las ciencias del espíritu. Mire qué fino se escucha esto, las ciencias del espíritu. ¿Y a qué ámbitos del saber encontramos en este sector nociológico? Encontramos a la sociología, a la psicología y, por supuesto, a la que nos abocamos, el derecho. El derecho se encuentra dentro de las ciencias naturales porque estudia la relación dentro de las ciencias culturales, disculpen, porque estudia la relación entre el ser humano y la sociedad, el espíritu, y adquiere una perspectiva 100% antropológica. Entonces ubicamos a la ciencia jurídica dentro de este sector nociológico, ciencias del espíritu. Existe un autor bastante suspicaz con relación a esto que acabo de esbozar. Se trata de von Kirchmann y para ese autor prácticamente la ciencia o el derecho no tiene carácter de ciencia. Kirchmann viene a decir, en las oscuras regiones del sentimiento y del tacto natural, el hombre ha forjado el derecho y por lo tanto no puede adquirir el carácter de ciencia. Se relativiza la valoración humana con relación al derecho y su objeto. El derecho no puede ser ciencia porque proviene de la valoración humana. Tiene sentido, bastante sentido. Pero viene el doctor Lawrence y le dice, no, esto no es así. Si bien el derecho no puede alcanzar la exactitud de las ciencias matemáticas, la exactitud de las ciencias naturales, acá lo que estamos haciendo es equivocarnos en la terminología. ¿Por qué siempre identificas a la ciencia solamente con estos ámbitos científicos, museológicos? Debemos fijarnos más en la definición que se tiene de ciencia para poder adjudicarle esa categoría al derecho. Y el derecho sí la tiene, va a decir Larios, solo que está condicionada temporalmente a el error humano. Ciertamente el derecho tiene como fuente normativa la moral, aunque digan que no. La moral siempre es una fuente del derecho y esta, al ser relativa, muchas veces no se condice con el concepto de ciencia, ¿no? La ciencia tiende a absolutizar todo, a pesar de que David Hume dejó bien por sentado que no todo en el mundo tiene una certeza bien definida. No podemos saber nada con exactitud. Solo nos podemos basar en probabilidades. Si yo lanzo un lapicero y este cae al suelo, bueno, existe una fuerza, ¿sí? La ley de la gravedad, llámese. Pero es posible, dice David Hume, que a la próxima que yo lance este lapicero no suceda de esta manera, porque todo en el mundo es completamente indeterminado. Lo único que podemos basarnos es en la probabilidad. Creo que así también opinaba Laplace. No sé si me equivoco, no me quiero adentrar más en el tema. Entonces, cerramos esta pequeña cápsula sobre la cientificidad del derecho. Pasemos ahora al origen y formación de la ciencia del derecho. Y cómo no, vamos a remitirnos al derecho romano, que son los juristas más eximios de nuestra historia, los primeros que pudieron darle cierta cientificidad a nuestra área. En verdad, ellos le otorgaron un rigor científico a todo lo jurídico. En el siglo V aparecen las leyes de las 12 tablas y los juristas romanos ya tenían un corpus que analizar, que interpretar, y en sus pininos se encontraba la técnica hermenéutica del derecho.
pero en el siglo IV los que interpretaban la ley ciertamente eran el poder sacerdotal. Poco a poco el poder laico, los juristas laicos que ejercían la carrera de manera personal y no en representación de una institución o de una religión, comenzaron a sobreponerse y ellos fueron los que monopolizaron al final el derecho civil en la antigua Roma. Últimamente, en el siglo XIX surgió una corriente mucho más fortalecida que le otorgaba más cientificidad al derecho, y hablamos de los tres grandes centros de desarrollo de Alemania, Francia, Inglaterra. Alemania con su escuela histórica del derecho, en Francia la escuela del exégesis y en Inglaterra la jurisprudencia analítica. Vamos a hablar ahora sobre la teoría de la ciencia jurídica de Kelsen. No podríamos omitir jamás a Hans Kelsen, un hombre brillante, aunque no estemos de acuerdo con muchas de sus conceptualizaciones. En verdad es un hombre brillante. Su teoría pura del derecho lo que busca es esbozar una ciencia jurídica puritana. Lo que hace es desligarse de las disciplinas transversales del derecho para arribar a un ámbito puro, solamente el derecho como estructura. Es un método jurídico bastante estricto que ha tenido cuantiosos detractores y hasta el día de hoy creo se debate sobre la cuestión. A mí también me gustaría preguntarle muchas cosas al señor Hans. Lamentablemente ya murió hace tiempo, ¿no? Pasemos ahora sí al tema central que nos ocupa, las ramas de la ciencia jurídica en un sentido abstracto genérico. Al respecto, la dogmática jurídica. La dogmática jurídica es la ciencia propiamente dicha del derecho. Lo que tiene, teleológicamente hablando, dirección es que busca exponer unitaria y coherentemente la normatividad vigente. Esa es la dogmática, es una especie de doctrina muy especializada, porque sistematiza nuestro derecho, siempre es vigente. Otra disciplina, la historia del derecho, lo que busca es hacer análisis cronológico de las instituciones jurídicas para ver su evolución y poder traspasarlas al fenómeno presente. Es bastante importante agregar esto a nuestro estudio. Otra disciplina es el derecho comparado. Nosotros no nos encasillamos solo a estudiar leyes nacionales, sino que tenemos que compararlas con las instituciones jurídicas de otros países para poder extraer lo mejor del otro, de la otra nación. Próximamente quizás podamos hablar del exequatur. Otra disciplina, la sociología jurídica, que es una rama de la sociología en general y estudia los mecanismos de relación entre los individuos con el derecho. Una rama muy fundamental y muy interesante, también digna de estudiar. La filosofía del derecho, por supuesto, lo que busca es, como disciplina, validar el derecho y todos los fenómenos y valores que se derivan de esta convalidación. La justicia, la equidad, la seguridad jurídica. Temas muy apasionantes, por cierto. La estrella norte del derecho, la justicia. Quizás algún día le encargaremos algunas cápsulas especializadas para hablar del tema. No olviden suscribirse al canal, darle like al video para que yo siga subiendo contenido. También otra disciplina está dirigida al análisis económico del derecho, porque hay cierta ligazón muy estrecha con el fenómeno económico. De hecho, todas las disciplinas culturales se actúan en un ámbito de operatividad horizontal y hacen de nuestra sociedad un mundo mejor, siempre y cuando trabajen aunadas en un proyecto bondadoso para nuestra civilización. Es necesario poder encasillarlas en el lugar que les corresponde. Y la economía, el análisis económico del derecho nos sirve no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito civil, en todas las arenas.
podría decir. Pero no solamente existen ramas especializadas en nuestro sector jurídico, también existen técnicas que están más enfocadas al ámbito práctico. Entre ellas tenemos a la técnica legislativa. Lo que busca es delimitar un parámetro semántico para poder utilizarlo en nuestras leyes. Tienen que ser personas especializadas que evalúen económica, socialmente las necesidades de nuestro país. No se trata simplemente de copiar leyes. A ello se aboca la técnica legislativa. La técnica jurisprudencial es otra técnica y tiene una utilización tripartita. En primer lugar, comprende la interpretación de las normas. Primero se interpretan las normas, después se llenan los vacíos de la norma. Esa es la segunda fase. Una vez que se han llenado los vacíos, es como una especie de masilla en la construcción, ya se pasa a la resolución de los casos prácticos. Esa es la técnica jurisprudencial, también bastante relativizada porque tiene un fundamento valorativo, humano. Y por último tenemos la técnica de la investigación jurídica, que busca encontrar mediante sus recursos lógicos mucho material para poder estructurar una teoría adecuada a nuestras necesidades con relación al fenómeno jurídico. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video y que las próximas horas te suscriban. Hasta luego.